El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando ya directamente a lo que es la pasión del Señor. La empezábamos a ver ayer en la pasión según San Mateo como introducción a toda la Semana Santa. Y dice aquí que 6 días antes de la Pascua, o sea, ya muy, muy cerca, es Jesús que va a Betania, allí donde vive Lázaro. Y es curioso que nos lo pongan así 6 días antes de la Pascua. Quiere decir eso que estamos a muy poco de la Pasión. Y es ese momento en el que en la casa de Marta, María y Lázaro aparece esta escena, cena con ellos, y dice que María toma esta libra de perfume de nardo auténtico y costoso, que debía ser muy costoso, porque se dice que se podía vender por 300 denarios, y 300 denarios era más o menos el sueldo de un trabajador de un año. Eso quiere decir que era mucho dinero. Y dice Jesús una frase un poco extraña: lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Jesús ya está hablando de su muerte, y eso está poco antes de su muerte, muy pocos días antes. Con lo cual es como esa unción ya de su muerte, pero que muestra el amor que tienen hacia Jesús. Y cuando hay amor hacia Jesús, pues no importa el sacrificio que se haga por Él. Esto es curioso, lo de los 300. Esto lleva a un problema muy, muy moderno, que es el problema de los pobres, el problema del culto, y lo que se gasta para una cosa, lo que se gasta para la otra. Y dices: ¿por qué Judas se queja? Y dice esa frase que es tan típica de la modernidad: no, esto se tendría que haber usado para los pobres. No se puede gastar dinero para el culto a Dios. El culto a Jesús, no, ahí no se puede, pero los pobres sí. Y es curioso la respuesta del mismo evangelista. No lo decía por amor a los pobres, sino porque era un ladrón y cogía de la bolsa, de lo que él llevaba, que era de la comunidad. Por desgracia, esa tentación es eterna. Y es muy curioso ver la gran diferencia entre los países más ricos, los países más pobres. En las comunidades pobres, pero con fe, es curioso, esto se ve muchísimo en África, sobre todo, que la fe está creciendo a marchas forzadas. En muchos pueblos lo primero que hacen, la iglesia: pero la gente necesita la vivienda, necesita
pues no sé, agua corriente o hacer pozos al menos para tener. Lo primero, la Iglesia. ¿Y por qué? Pues sencillo, porque la Iglesia son todos ellos. Ellos se consideran Iglesia y que lo principal es el culto a Dios. Precisamente en los países ricos que tienen de sobras, la Iglesia no cuenta. Lo que cuenta es todos los servicios públicos, la gente. Y al final uno piensa, ¿y no será como Judas? ¿Por qué tanto de gastar en tantos servicios que muchas veces son necesarios y buenos? Faltaría más. Pero ¿qué hay detrás? A veces parece que se repite la bolsa de Judas. Cuántas comisiones, cuántos líos, cuánta porquería detrás de todo eso. Y Dios, nada. Y los hombres, todo. Cuando se saca a Dios se ponen otros ídolos, está claro. ¿Cuál es la posición justa? Dios y los hombres. El bien hacia el buscar realmente el culto auténtico, para que de esta forma los hombres se dejen llevar por el bien y entonces harán el bien a los demás, faltaría más. Pero cuando al culto se le dice no y sí a los demás, al final es todo un engaño, porque entonces entra solo el egoísmo de Judas y no entra realmente la búsqueda auténtica del bien, y lo hemos visto muy bien en este siglo, el siglo XXI, el siglo de las ideologías, que ya empezó en el 20, pero en el 21 se ha disparado totalmente. Dios no cuenta, las personas tampoco, solo las ideologías. Ideologías que destruyen al hombre y que ningunean absolutamente a Dios y la voluntad de Dios. A nosotros este texto nos recuerda primero Cristo. Y no os preocupéis, que a los pobres los tendréis siempre con vosotros, siempre estaremos también con los pobres, pero imaginemos que desaparecieran los pobres. No importaría, aunque es imposible que desaparezcan, el Señor nos dice que no desaparecerán, pero aunque desaparecieran, el sentido cristiano nos lleva al culto perfecto a Dios, al estar con Él, al reunirnos alrededor de su mesa, la celebración de la Eucaristía como punto central, focal de todo cristiano, para poder vivir realmente en Cristo y heredar la vida eterna.